Buenas tardes, mi nombre es Robert Ancay Escobar, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de UTP. Esto es una entrevista para el curso de Desafíos y Problemas Actuales en el Perú. Y para empezar quiero mencionar que nuestro invitado del día de hoy ha preferido que su voz sea distorsionada y que solamente se pueda grabar en audio, ya que tiene miedo a represalias o algunas cosas que le puedan suceder a él. Aunque se le ha mencionado que esto es solamente una tarea académica para la universidad, que no se va a publicar, que no se va a subir y que no se va a difundir en ningún medio. Pero nuestro invitado del día de hoy ha preferido que su voz y su rostro no salga en cámaras. Bien, empecemos con las preguntas. Estimado, quisiera que nos pueda brindar por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar. Mi nombre es Juan Carlos Quispe, tengo 45 años, soy hombre y no pude terminar la primaria porque la vida en el campo es dura y siempre hay que trabajar. Estimado Juan, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori aquí en el Perú? Durante el gobierno de Alberto Fujimori, las situaciones en nuestra región fue muy difícil. La pobreza se sentía en cada región, la inflación nos golpeó fuerte, los precios de los alimentos subían y no podían comprar las canastas básicas. Políticamente había miedo, el terrorismo nos acechaba y el gobierno parecía más preocupado por su poder que por nosotros. Estimado Juan, la segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Recuerdo que se implementaron medidas drásticas como el famoso food shock, pero para nosotros eso significó más sufrimiento. Aunque se decía que controlaría la inflación, en realidad solo aumentó el costo de la vida. La gente en el campo no podía adaptarse a estos cambios tan rápidos. La comida se volvió un lujo y muchos de nosotros pasamos mucha hambre. Estimado Juan, la tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el Perú? Las políticas sociales que anunciaron eran más palabras que acciones. Se hablaba de programas de apoyo, pero en la práctica muy pocos llegaron a nuestra comunidad. La desigualdad seguía creciendo y los que más sufrían éramos nosotros, los campesinos. Las promesas quedaban en el aire mientras nosotros luchábamos para sobrevivir. Pregunta 4, estimado Juan. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o Sendero Luminoso? Entiendo que había que hacer algo contra el terrorismo, pero las medidas fueron brutales. La represión fue feroz y muchas veces los inocentes pagaron el precio. En lugar de protegernos, el gobierno nos asustaba más. La violencia solo trajo más violencia y nosotros los campesinos quedamos atrapados en el medio de todo esto. Estimado Juan, la pregunta número 5. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en las comunidades campesinas. ¿Qué opinas sobre esta política? Esto fue un horror. Muchas mujeres de nuestras comunidades fueron tratadas como si no tuvieran derechos. La esterilización forzada es una violación terrible a los derechos humanos. Muchos de ellas sufrieron en silencio y eso nos duele a todos. Las mujeres son el corazón de nuestras familias y comunidades y lo que hicieron fue inhumano. Estimado Juan, la pregunta número 6 es, ¿conoce las medidas que tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las persecuciones en la libertad de expresión? Sí, se silenciaron muchas veces. La prensa no podía hablar libremente y eso es muy peligroso. Sin información la gente no podía tomar decisiones. En nuestras comunidades la falta de información nos dejó vulnerables y la libertad de expresión es un derecho que todos debemos tener y eso se perdió en estos años. Estimado Juan, la última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La corrupción fue el principal factor, creo yo. La gente se cansó de las mentiras y de ver cómo el gobierno robaba. La caída de Fujimori fue un grito de esperanza para muchos de nosotros, pero las heridas que dejó fueron profundas. La desconfianza en el gobierno creció y para nosotros los campesinos la lucha por nuestros derechos continúa. Aún seguimos esperando un cambio real. Muchas gracias, señor Juan, por esta entrevista. Y como ya lo he mencionado, su voz será distorsionada y será publicada para una tarea académica. Gracias por escucharme. Espero que nuestras voces sean escuchadas y que algún día tengamos un futuro mejor. Gracias.